Bienvenidos una vez más a Búnker Divino. Este sitio lo creamos con la idea de que en este mundo tengamos un refugio que nos da la palabra de Dios, que podamos escudarnos en ella y que podamos vencer, que podamos recargar, que podamos rehacer lo que esté mal, todo conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Quiero decirles que si se quieren comunicar con nosotros para alguna petición de oración, alguna pregunta, lo pueden hacer a través del correo oracionesmp@gmail.com. También hicimos esta semana, estamos estrenándolos, un blog para subir algunos pensamientos diarios, algunos devocionales. También estamos subiendo el bosquejo de los temas que hemos tratado aquí en ese blog. Es bunkerdivino.blogspot.com. También nos puede escuchar en Spotify, el canal también se llama Bunker Divino, y también en YouTube, que nos puede buscar como Bunker Divino. Todo esto es con la idea de llegar cada vez a más personas y que más personas conozcan este evangelio tan bonito que por la gracia de Cristo tenemos cada uno de nosotros. Vamos al estudio de hoy. El estudio de hoy es un tema súper interesante, es un tema que puede cambiar nuestra vida. Lo hemos titulado El Otro Evangelio, así que vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Padre, te pedimos que al estudiar tu palabra, tú nos hables a cada uno de nosotros. Y que este mensaje, este estudio, pueda transformar nuestra vida. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, empieza de una manera bastante violenta. No sé si ustedes saben que la palabra anatema es una maldición. Encierra la idea de entregar algo a la ira divina. O sea que el apóstol Pablo está maldiciendo y repite la maldición. Vamos a leer un poquito más al paso lo que fue nuestro texto clave para el día de hoy. Estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy anonadado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante, para seguir un evangelio diferente. ¿Qué nos quiere decir aquí Pablo? Pablo le está diciendo a los Gálatas que hay un evangelio, entre comillas, un evangelio diferente. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque el versículo 7, él dice, no que haya otro. O sea, en realidad no hay otro evangelio. Pero hay algunas personas que están enseñando algo que no fue lo que el apóstol Pablo les enseñó. Yo estoy sorprendido de que el evangelio que ustedes entendieron, le han explicado otro evangelio y ustedes están ahí. Pero no es que hay otro evangelio. Oigan lo que dice Pablo. Sino que algunos os perturban y os quieren pervertir el evangelio. Y ahí es que viene lo que le estaba diciendo. Más, oigan esto, si uno de nosotros, uno de los apóstoles, o alguien, o un ángel del cielo, le anuncia un evangelio diferente,
es un anatema, es un maldito. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sí, hay alguien o hay personas que tienen el deseo de perturbar el evangelio. Hay personas que tienen el deseo de cambiar, de decir el evangelio no es de la manera que lo conocemos, sino que hay otro evangelio. Entonces el apóstol Pablo está sorprendido de que personas que han conocido el evangelio, que fueron instruidas en el evangelio, que conocieron la verdad, se han dejado perturbar por otra verdad. Se han dejado perturbar. Y el apóstol Pablo está enérgicamente molesto. Les digo que él está maldiciendo a quien entregue otro evangelio que sea diferente. Si es algo tan serio, vale la pena saber qué es lo que está pasando. Si nos vamos más adelante, vamos a entender un poquito qué evangelio está refiriendo el apóstol Pablo. Oigan lo que dice capítulo 3, versículo 2 de Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Aquí nos está diciendo dos variantes. Nos está diciendo, cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo que es el sello de que esto viene de Dios, porque Dios le está dando su anuencia, dándoles el Espíritu Santo. Entonces, cuando ustedes recibisteis el Espíritu, les pregunta Pablo, ¿fue por las obras o por oír con fe? Si pensamos un poquito lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, nos está diciendo que hay dos tipos de evangelio, por lo menos. O se puede resumir en dos tipos de evangelio. O por las obras o por fe. Saben que a nosotros nos gusta decir mucho que nosotros estamos salvos por gracia. Y muchas veces no entendemos esto. Porque si yo estoy salvo por gracia, entonces no tengo esta dicotomía que el apóstol Pablo está diciendo. Pero antes que discutamos eso, vamos a irnos al principio. Vamos a leer Génesis 3, 4 y 5. Oigan esto. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Antes hemos tocado este tema, este capítulo de Génesis, la caída. Pero el engaño preferido, el engaño más exitoso de Satanás no es la mentira. Porque la mentira puede ser detectada. Es la mentira mezclada con la verdad. Si yo te digo, no vayas a la iglesia, tú te lo vas a encontrar, wow, me está dando un consejo que viene del mismo diablo. Pero si yo te digo, ve a tal iglesia, pero lo que estás haciendo no te va a salvar, ahí te voy a tener entrampado. Porque lo que yo quiero es que pase el tiempo y tú creas que estás haciendo algo para salvarte, pero no es así. En el mismo principio, el enemigo le dijo a Adán y a Eva, en este caso a Eva, no vas a morir. Lo que pasa es que vas a ser como Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de las obras? Oigan lo que pasa. Si analizamos todas las religiones del mundo, todas las religiones nos dan un camino para ser mejores.
Todas nos muestran un camino en el que yo voy con mi esfuerzo cada vez a mejorar. Parece una mentira inocente. Parece algo bueno. Pero de repente estoy en un camino en el que yo me esfuerzo y me esfuerzo por ser mejor. Ahora yo les pregunto, si cada vez que yo me esfuerzo por ser mejor lo logro, y lo logro, y lo logro, ¿no va a llegar un momento en el que voy a ser Dios? Entonces, si lo pensamos de esta manera, cuando nosotros nos esforzamos por cada vez ser mejor, en un momento pensamos que vamos a ser tan buenos como Dios. No, me van a decir no. Ok. El problema de los Gálatas, el problema de todas estas religiones, el problema de este sistema, incluso que lo han querido entrar en el cristianismo, es que por mi esfuerzo yo no voy a ser bueno. Y este es el engaño mejor que Satanás ha hecho, porque las personas van a la iglesia, las personas oyen y las personas intentan ser mejores, perdiendo su tiempo y frustrándose, porque no llegan a ser mejores. Y como no llegan a ser mejores, pierden su tiempo en vez de enfocarse en lo que el Señor les dice. El Señor dice que no es el camino, que hay un solo camino para ser salvo y no es por las obras. Recuerden que el Señor discutió con los fariseos por esto mismo, porque ellos querían por obras, por su esfuerzo, llegar a la salvación. El único evangelio que hay no tiene que ver con las obras. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos no podemos producir algo bueno. Más aún, nos entretenemos buscando ser buenos, buscando hacer las cosas buenas, buscando ascender de nivel. ¿Y qué logramos con esto? La pregunta sería, ¿cuál es el verdadero evangelio? La palabra evangelio es una palabra griega que es bastante interesante. Y es algo que debe quedarnos claro. El evangelio significa literalmente buenas nuevas, buenas noticias. Cuando yo hablo del evangelio, yo simplemente estoy diciendo, te estoy dando unas buenas noticias. Y esto, lo que le digo que es interesante, es que debemos saber que cada vez que exponemos la palabra de Dios, debemos dar buenas noticias. Porque eso es el evangelio, buenas noticias. ¿Por qué es buena noticia el evangelio? ¿Por qué es buena noticia el evangelio? Efesios 2, 8 y 9. Oigan lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando verificamos el término gracia, es algo inmerecido, algo que no nos toca, algo que no nos podemos ganar. Las buenas nuevas del evangelio es que nosotros tenemos una oportunidad. Porque yo soy salvo por gracia. Hemos repetido tanto esto que a veces perdemos el significado de lo que es. Pero lo primero que queremos enfocar
es que no es por obras, no es por lo que yo haga, porque no importa lo que yo haga, no vale de nada, no vale de absolutamente nada, porque no sirve para pagar. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero si lo vemos en términos más simples, Adán y Eva contrajeron una deuda. Yo contraje una deuda. Tú contrajiste una deuda. Todos tenemos una deuda. Y cuando nuestros primeros padres pecaron y en ese pecado todos pecamos, todos somos deudores. Y esa deuda es lo que nos hace a nosotros. Y como no tenemos con qué pagar, porque para pagar yo tengo que ser perfecto. Y si hay algo que yo estoy seguro que no soy es perfecto, entonces lo que me queda es la sentencia de no poder pagar esa deuda. Y la sentencia de no poder pagar esa deuda es la muerte. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros tenemos una deuda. Nosotros intentamos portarnos bien para abonar a la deuda, pero no podemos pagarla, porque lo que nosotros nos sirve de abono cuando nos portamos bien es muy ínfimo. Nosotros no tenemos con qué pagar la deuda. Como no tenemos que pagar la deuda, lo que nos toca es morir. Jesús vino y murió por nosotros. Vino y pagó nuestra deuda. Entonces por esto este versículo me dice, porque por gracia, por la gracia de Jesús, por el regalo que Jesús me da, por el regalo que Jesús me otorga, no hay manera de que yo por mi fuerza logre la salvación. Y cuando nosotros entendamos esto, vamos a estar más que agradecidos de que Jesús nos salva. Porque no hay otro camino para nosotros llegar a ser salvos. Y nosotros nos vivimos enredando, intentando hacer cosas buenas, cuando esto no nos sirve de nada. Porque nosotros no podemos pagar la deuda sin Dios. Hay personas que no han entendido esto. No han entendido que son salvos por gracia. Si nosotros hubiera alguna manera de que por lo que hiciéramos pudiéramos ser salvos, ¿por qué Jesús tenía que morir? Si hay manera de nosotros salvarnos sin el sacrificio de Jesús, ¿por qué Él tuvo que morir? Porque Él tuvo que dar su vida por ti y por mí. Porque para nosotros es imposible pagar la deuda que tenemos. Porque la única manera de nosotros salvarnos es creer por fe en el sacrificio de Jesús. En el sacrificio inmerecido. Porque por gracia sois salvos. Hace mucho un joven creció con sus padres. Eran 3 hermanos, él era el mayor. Este joven en un momento decidió que los padres eran anticuados. Los padres lo llevaban a la iglesia, pero no le permitían hacer las cosas que él entendía que tenía que hacer para ser feliz, para disfrutar su vida. Así que él le dijo que se iba a ir de la casa, inmediatamente pudiera.
Eso les rompió el corazón a sus padres. Fiel a su palabra, el muchacho se fue. Dejó a sus padres atrás, dejó a sus hermanos atrás, todo atrás. Al principio, los padres sabían de él por amigos, por conocidos, pero le perdieron el rastro. Así que este muchacho vivió como quiso. Pasó 1 año, 2 años. Los padres lloraban todos los días y lloraban al Señor para que el Señor los protegiera, para que el Señor lo cuidara, para que el Señor lo hiciera despertar. Algo que solo los padres van a entender: los padres nunca se rinden. Nunca se rinden. Así que 20 años después reciben una carta. Una carta de su hijo. Ellos estaban felices porque estaba vivo, porque estaba vivo. Era más de lo que podían esperar. Así que cuando abren la carta corriendo para leerla, él les dice: miren, yo tengo una familia ahora y he comprendido lo que les hice a mis hermanos. Me siento mal. Yo quisiera ir a verlos y pedirles perdón, pero no sé si aguante de frente que ustedes me rechacen. Tienen todo el derecho de hacerlo porque me porté muy mal. Voy a coger el tren. Voy a ir en 1 semana. Sin el árbol que está al frente de la casa de nosotros, hay un moño blanco. Yo voy a entender que ustedes me quieren ver y que me aceptan. Yo voy a ir a pedirles perdón. Si no hay nada, voy a seguir derecho y no hay rencor. Yo entiendo. Así que este muchacho, la semana pasa, toma el tren. Y va ansioso mirando. Y cuando mira el árbol, ve que no hay un lazo. El árbol entero está blanco. Ellos le tiraron una sábana, marcaron toda la verja y ellos estaban ahí parados, mirando, buscando con ansiedad por ver a su hijo. Nosotros ofendimos a Dios. Nosotros hicimos algo que tenemos que pagar con nuestra vida. Pero Dios buscó la manera de que nosotros pudiéramos, por medio de la gracia, de un favor inmerecido, Cristo murió por nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados. No es algo que merezcamos. No hay nada que podamos hacer para ganar nuestra salvación. Sin embargo, por medio de la fe, podemos tomar ese tren y vamos a ver que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Querido Señor, te damos las gracias porque tú nos amaste, porque tú nos amas y porque tú nos amarás. Todo de manera incondicional, Señor.
te damos las gracias por tu gracia. Danos la fe para creer que solo necesitamos creer en tu gracia para ser salvos. No nos dejes caer en el engaño de que podemos justificarnos por nosotros mismos. No importa lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a entender que debemos creer y que tu sacrificio completo nos ayuda, nos salva y nos redime. Gracias por oírnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.